Excelente día a todos. Gracias aquí por el espacio que han reservado para este seminario en vivo de ciberseguridad para la industria automotriz. A continuación, les voy a presentar quiénes son los ponentes que nos acompañan el día de hoy. Y primeramente, pues bueno, tenemos a Pablo. Pablo es CEO en seguridad informática. Es especialista en seguridad de la información con más de 13 años de experiencia apoyando a organizaciones en el diseño de estrategias de ciberseguridad corporativas, creación de comités de seguridad, gestión de riesgos tecnológicos y campañas de concientización. Pablo ha liderado proyectos en sectores como el automotriz, transporte de pasajeros, paquetería, cadena de abastecimiento de autopartes, además de ser implementador de PSI, DSS y consultor en cumplimiento en normativas como la ISO 27001, la IATF 16949, TISAX, entre otras. Pablo también es docente en escuelas privadas, tanto nacionales como internacionales, donde imparte cursos de hacking ético y ciberseguridad. Es asesor de proyectos en seguridad de la información de titulación. Cuenta con diversas certificaciones y es todo un gusto que nos acompañe el día de hoy. También nos acompaña el ingeniero Ricardo Medrano. Ricardo es CEO de Inceptio y ha dedicado más de una década a diseñar e implementar soluciones tecnológicas para la industria manufacturera y automotriz. Es especialista en movilidad, en IoT, integración de sistemas, la nube, automatización y mucho más. Desde Inceptio, Ricardo ha liderado proyectos de innovación y arquitecturas que habilitan la eficiencia, trazabilidad y digitalización en plantas, integrando tecnología con procesos críticos de negocios. Bienvenidos, Pablo, Ricardo, gracias por su participación. ¿Qué tal? Gracias, Brenda, por la introducción. Buenos días a todos. Gracias por dedicarnos parte de su tiempo. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes moderando el webinar. Y también un gusto para mí platicar el día de hoy con Pablo y escuchar más acerca de su semblanza con toda la experiencia que cuenta. Tengo la fortuna de decir que también hemos trabajado en algunos proyectos en conjunto para el sector automotriz, temas con Pirelli, con Nissin de México, etcétera. Y pues bueno, hemos hecho una gran mancuerna con Pablo. Sabemos de su experiencia, de los grandes resultados que hemos tenido a través de estos proyectos. Y pues bueno, la intención el día de hoy es abordar este tema que es muy importante en el sector automotriz. Vamos a hablar de cómo fortalecer la ciberseguridad para el cumplimiento de IATF 16949. Vamos a hablar un poco de TISAX también y del ISO 27001. Y para eso, bueno, pues traemos obviamente al experto, ¿no? Nosotros en la gran cantidad de proyectos que llevamos en el sector automotriz, hemos visto pues, varias historias de terror y varias afectaciones, proveedores de Tier 1, Tier 2, OEMs, etcétera. Entonces, creemos que es un tema muy relevante, y más con la competencia global que hay ahorita. El tema de ciberseguridad, sin duda, es un diferenciador para las empresas. Entonces, pues bueno, es un placer contar aquí contigo, Pablo, como CEO de Seguridad Informática. Y obviamente el encargo de este webinar es entender cómo vamos a aterrizar estos requisitos clave en acciones prácticas que nos permitan proteger la operación y para los que se deseen certificar, pues hablar un poquito de cómo acelerar la certificación, ¿no? Entonces, pues como primer tema, Pablo, y hablando un poquito del estado actual de la ciberseguridad en el sector automotriz, desde tu experiencia y que has trabajado con OEMs y con diferentes proveedores, ¿cómo describes el panorama actual en temas de ciberataques, los riesgos específicamente de la industria y qué ha cambiado en estos últimos años, ahora con todo este tema de inteligencia artificial, la nube, etcétera? ¿Cuál es el estado actual? ¿Qué ha cambiado, Pablo? Sí, gracias Richard. Y primero agradecer, la verdad es que con estas flores que me acaban de echar,
Siempre va a ser un gusto estar por acá en estas sesiones y sobre todo compartir con todo el equipo de Inceptio y sobre todo ahorita con toda la audiencia. Fíjate que de esto que me compartes, del panorama de ciberataques en la industria automotriz y justo de los últimos años, prácticamente este sector se vuelve un objetivo prioritario para los ciberatacantes. ¿Por qué? Porque prácticamente son clave, o sea, estas empresas del sector automotriz son clave dentro de una cadena de suministro. Y prácticamente en los últimos 2 años hemos visto que estos ataques son más dirigidos precisamente a proveedores que son tier 1 o Tier 2, son ransomware que han impactado contra plantas de manufactura y que se han dado brechas a través de terceros. ¿Esto qué quiere decir? Que en ocasiones no necesariamente el afectado es tal cual la organización o la empresa, sino que de pronto por ahí les llegan a afectar a través de la gestión de los proveedores. Y entonces, pues bueno, aquí el tema es que bajo este panorama, hoy un ataque no solo detiene operaciones, sino que afecta pues prácticamente la calidad, ¿no? Y en teoría, y lo digo de esta forma, pues estas empresas, eso es su principal diferenciador, el tema de calidad y el suministro y obviamente pues que tienen ciertas certificaciones, ¿no? Pero un poco eso es lo que podría compartirte respecto a la industria automotriz en los últimos años. Bien, yo creo que sin duda, digo, lo hemos vivido, me ha tocado visitar empresas que le quitan todo el área de TI porque son luego los principales que abren las brechas de seguridad de las empresas, ¿no? Entonces los consolidan ya los corporativos y se vacían las áreas de TI en las plantas que tenemos aquí en México y Latinoamérica. ¿Por qué? Porque se abren las brechas de seguridad y pues bueno, generalmente empiezan por el área de TI en algunos casos, ¿no? En esta apertura, en esta implementación, etcétera. Pero ya entrando en materia, hablando específicamente ahorita, por ejemplo, de IATF, la 1649, se cree que solamente se cubre la calidad operacional. Sin embargo, también ya es un requisito indispensable el tema de la ciberseguridad para mantener la certificación. Y obviamente, porque es parte de la aseguración del aseguramiento, perdón, de las interrupciones en la cadena de suministro. Entonces, platícanos un poquito acerca de este tema. Sí, fíjate que me voy a tomar la libertad de pronto irles compartiendo pues algunos datos que puedan hacerles sentido, pero el tema de IATF 16949 de pronto lo vemos como, chin, solamente es el tema de calidad, pero no, o sea, realmente lo que exige esta norma es asegurar la continuidad operativa y pues sí, la calidad, pero también la trazabilidad. Es decir, si un ataque afecta directamente estos puntos, ¿cómo podría yo resolver algún incidente? Si una empresa pierde información, sufre un ransomware o no controla accesos, podría, o sea, podría incumplir prácticamente con requisitos de control de cambios, tema de calibraciones, trazabilidad, respuesta a incidentes o que es el tema de las emergencias, ¿no? Y justo aquí es donde la ciberseguridad, como tú lo comentaste muy bien, dejó de ser IT o de tecnologías de la información. Pues es un tema, ahora es un requisito de calidad. Y entonces creo que en este slide se presenta como un bosquejo de cuáles son precisamente esos pilares afectados por la ciberseguridad y que tienen que ver con el cumplimiento de esta norma IATF que habla sobre la calidad, sobre la continuidad de negocio y sobre seguridad de la información, ¿no? Sí, y que al final sigue siendo un requisito para mantener la ciberseguridad. A veces nos enfocamos mucho en la calidad operativa, pero esta trazabilidad se deja un poquito de lado. Por ahí en tu experiencia, Pablo, ¿cuál es la exigencia real de IATF 16949 en temas ya específicos de protección de información?
Y también entra en juego lo que es el TISAX y el ISO 27001. Es decir, IATF al final en temas de seguridad pues forma parte de un todo. Y también entran estos actores donde entonces como empresa ya no sabemos ni con qué debemos cumplir, si con IATF, si con TISAX, si con ISO, si tenemos que cumplir con todo. Si nos puedes poner en el panorama, explicar a la audiencia dónde está, dónde se ubica TISAX, ISO 27001 y IATF y cómo se complementan para todo este tema de las brechas de seguridad en el tema automotriz. Sí, yo lo veo como dos vertientes, si me lo permites. Que uno es como qué es lo que exige realmente el tema de IATF y dos, cómo se complementa con otros estándares o normativas. Y entonces, si nos vamos por partes, lo que, lo que solemos pensar es que prácticamente IATF asegura la continuidad operativa, pero no solamente termina ahí. O sea, la mayoría creemos, y bueno, esto lo digo abiertamente, que el IATF solo me exige la parte de respaldos o el tema de antivirus o antimalware, etcétera. Pero si nos vamos un poco más allá, lo que realmente exige IATF es el tema de la gestión de riesgos. De hecho, de ahí parte. O sea, todas las organizaciones, si no me dejarán mentir, parten para hacer sus planeaciones de un esquema de planeación de riesgos. Hacen todo el tema consultivo, identifican riesgos y de acuerdo a esos riesgos que identifican es, oye, el tema de continuidad del negocio. Si ya identifiqué estos riesgos, ahora, ¿cómo le hago para que estos riesgos, en caso de que se lleguen a materializar, no me impacten de una manera significativa? Y bueno, ahí entran otros temas como lo puede ser en la parte de control de cambios, sí, protección de información de clientes, control de accesos, etcétera. O sea, lo que se malinterpreta es que no pide sistemas complejos, pero sí exige mecanismos que garanticen, y este es como algo que siempre manejamos en el ámbito de la seguridad de la información, el tema de la integridad, la confidencialidad, disponibilidad y IATF le agrega algo que es la trazabilidad de la información. Y ahora, si me paso digamos, al siguiente tema, que es cómo se complementa este, cómo se complementa ISO 27, cómo se complementa TISAX y IATF. Mira, te voy a presentar aquí un pequeño slide que espero que haga sentido también a la audiencia, pero digamos que aquí se puede ver cómo ISO 27 es la base de un sistema de gestión de seguridad, ¿no? Por otro lado, TISAX aterriza esos controles específicamente para el sector automotriz, incluyendo el tema de protección de prototipos, de información sensible, de seguridad física incluso. Sabemos que si nos vamos a las empresas del parque industrial, todo comienza con la seguridad física. O sea, siempre va a estar por ahí un guardia que está identificando a qué hora entramos, a qué hora salimos, si llevamos equipos de cómputo, si vamos con el equipo adecuado de protección para las oficinas, ¿no? Y entonces, con esto lo que quiero decir es que si una empresa implementa correctamente ISO 27, por ejemplo, cubrirá gran parte de lo que IATF requiere en temas de seguridad de la información, ¿no? Al final, estas tres que están viendo en pantalla forman un ecosistema completo, o sea, completo en la parte de cumplimiento y que son específicas del sector automotriz. Eso es algo que, pues sí cabe la pena señalar, ¿no? Entonces, esa sería como mi punto de vista referente a lo que primero exige y cómo se complementan estas normas con IATF. Fíjate que está muy interesante porque tu diapositiva, porque nos vamos como de lo general a lo específico, ¿no? O sea, el ISO 27001, entonces entiendo, es la base y no es exclusiva del sector automotriz. Cualquier empresa
debe cumplir o puede cumplir con el ISO 27001, ¿no? Pero luego ya si nos vamos como a la base del ISO, entonces ya viene TISAX, donde obviamente nos da toda esta protección de información confidencial, y luego entra ya específico de la automotriz, y luego nos vamos a la parte de IATF, donde ya hablamos de la continuidad de la operación, la calidad y la trazabilidad, ¿no? Entonces es la base, la protección y la continuidad operativa. Entonces, esa parte me gusta mucho porque como área de TI entiendes en dónde estás parado, cómo es el mapa en general en la industria en temas de ciberseguridad. Y ya aclarando el mapa, entonces ahora mi duda es, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los controles mínimos que toda empresa automotriz debería de implementar de inmediato? Obviamente para reducir riesgos, para evitar inconformidades de auditoría. Ya teniendo este mapa, ¿cómo podríamos transmitirle al equipo de TI o a las empresas automotrices de estos controles mínimos que deben de cumplir? Sí, por acá, mira, hasta parece que me vine bien preparado, pero quiero compartirles esto que tiene que ver con controles mínimos para el tema del sector automotriz y también resaltar el por qué son importantes, ¿no? O sea, si nosotros comenzamos con la parte de gestión de accesos y contraseñas, ya estamos dando un primer paso y firme. Es decir, ¿quién tiene acceso a qué sistemas? ¿Por qué tienen que tener acceso? Si esos accesos tienen múltiple factor de autenticación, ¿cómo los estoy configurando? ¿Cómo gestiono, por ejemplo, las bajas cuando un colaborador sale de la compañía y de pronto se convierte o es un rol clave que tiene acceso a diferentes sistemas críticos? Pues eso es esencial, que si se da de baja esa persona o causa baja por algún motivo, yo tenga la capacidad de revocar los accesos casi de manera inmediata, ¿no? En cuanto me notifique o sea, lance eso a través de capital humano, se lance algún proceso semiautomatizado de notificación y de actuación inmediata, ¿no? Otro de los puntos, y para no ahondar mucho, pero sí es el tema de respaldos y sobre todo unas pruebas de que los respaldos están funcionando o son efectivos. Porque normalmente digamos que hacemos la tarea de respaldos, pero nos quedamos al 50%. El otro 50% corresponde a, oye, ¿has probado esos respaldos que has realizado? Porque suele pasar que de pronto siguen muy sistemáticamente los respaldos, pero no los prueban. Y entonces ahí no tenemos garantía de que el día que se necesiten, pues realmente puedan ser efectivos. El tercer punto es sobre control de los features o los parches y actualizaciones. Eso se convierte en algo crítico. Que también todos los equipos o los endpoints cuenten con anti-malware. Que exista una gestión documental y sobre todo una trazabilidad en la parte de control de cambios, que eso sin duda viene por defecto en la parte de IATF y paréntesis aquí. Cuando estábamos hablando en el slide anterior, yo quería compartir también que si vemos a IATF es una tropicalización de temas de calidad, de continuidad de negocio y de seguridad de la información. Y entonces justo esto cae en el punto 5, que es la gestión documental. Todo el tema de procesos, de políticas, pues ya sabemos que tienen que estar a través de un sistema de gestión documental aprobado y justo son los puntos medulares que se revisan inicialmente en una auditoría, ¿no? Todo el tema documental. Y no quiero dejar de lado el último punto, que es la concientización. Incluso hay dentro de la IATF las llamadas interpretaciones sancionadas, algunos puntos que hablan específicamente de habilitar al equipo de trabajo, ¿no? Ya sea técnico en la parte de hacking, de cómo configurar mis equipos de red, cómo configurar temas de los servidores, cómo hacer, le llamamos acá hardening, o sea, cómo revisar que de pronto mis servidores están adecuados. Pues capacito a mi gente de TI en temas de hacking ético.
pero también a todo mi personal administrativo e incluso operativo, oye, no los olvides, dámeles una capacitación de 1 hora si tú quieres, pero que sea a todos, que hable sobre, oye, ¿qué tengo que revisar? Pues de la parte de cuando me llega un correo electrónico para evitar que mis usuarios le den clic y que no se dejen engañar de pronto ahí por pues el famoso phishing, ¿no? Entonces incluso también pues entra todo el tema de concientización. Creo que me extendí un poquito ahí en esta respuesta, fue con la intención de darles un panorama muy amplio y también hacer la invitación al equipo que si de pronto, a la audiencia, que si de pronto tiene alguna pregunta, nos la manden y ahorita también las vamos atendiendo, con toda confianza. Perdón, Richard, que ya me Sí, extendí mucho. no, excelente, Pablo. La verdad es que yo no te quise interrumpir porque está muy interesante el tema. De hecho, yo revisando tu slide y te digo para que no la muevas. Sí, por ejemplo, nosotros sí nos ha tocado proyectos, hicimos una solución para gestión documental precisamente, ¿no? Llevar toda la trazabilidad de la documentación, de los cambios en los formatos, las plantillas, etcétera. Pero algo que también nos obligó fue a que delimitáramos muy bien los permisos y el flujo de trabajo para que no cualquiera pueda modificar los documentos oficiales de la empresa, ¿no? Y la trazabilidad de las versiones, auditorías de cambios, todo esto nosotros nos tocó vivirlo, hicimos una plataforma precisamente de gestión documental con todo el cumplimiento de IATF y lo integramos también con Office 365. Entonces fue todo un reto porque efectivamente no nada más se trata de hacer una plataforma, sino que cumpla con todos los requisitos de ciberseguridad. Y ahorita también mencionaste algo bien importante, el tema de las auditorías. Nosotros acabamos de pasar por una renovación de una certificación en el ISO 29110 para desarrollo de software y vamos a hacer un ISO adicional. Y ahorita precisamente estamos evaluando temas de auditoría. Nos está auditando una entidad que todavía no es la certificación oficial. Y obviamente empieza este miedo del cumplimiento, ¿no? De si tengo gaps, de si tengo cosas que corregir, si voy a pasar o no voy a pasar la auditoría. Hemos tenido clientes con los que estamos trabajando y donde el plan nos dicen, oye, tengo auditoría en un mes, ahorita no te voy a poder atender, porque la auditoría sin duda es un tema crítico y yo siempre he sido de la opinión de que las auditorías obviamente son necesarias, son indispensables para cumplimiento, para renovación, pero que lo que hagas para la auditoría no nada más sea para cumplir, sino que realmente sea para que fortalezca tus procesos. Porque si lo único que quieres es cumplir, pues bueno, puedes hacer algo temporal que te ayude a palear la auditoría, pero lo ideal es dejar procesos con los que sí puedas comprometerte. Ese es el punto, ¿no? Entonces, según tu experiencia, ¿qué te ha tocado como errores más comunes o las malas prácticas que has identificado que nos pueden meter en problemas para pasar la auditoría? No sé si por ahí te ha tocado alguna experiencia al respecto. Sí, fíjate que mencionaste una palabra que yo a veces como que la descompongo, ¿no? Esa palabra es la de cumplimiento. Pero luego a veces hay empresas que es más miento que cumpli. Así es. Entonces, eh, justo, digamos que algunos errores que yo pudiera compartir es que se cree que es un tema nada más de un área. O sea, yo lo definiría como una responsabilidad aislada. Y luego de pronto también toda la gente dice, no, pues es que como el de sistemas es el que tiene pues el aplicativo del ERP o las bases de datos o los servidores, pues él es el responsable. Pero pues eso es un error precisamente, ¿no? El tema de que de pronto no nos hacemos responsables de los riesgos. Em, Al final cualquier riesgo de calidad se va a ver impactado o en su mayoría, o lo tenemos que vincular con un riesgo tecnológico. Oye, si me afecta este tipo de proceso operativo, obviamente impacta en la calidad, pero no debemos dejar de lado el hecho de también evaluar el tema de confidencialidad, integridad, disponibilidad.
trazabilidad. ¿Cómo es que eso me afecta también a ese proceso y al negocio? Entonces, ese es como un error también común, que se implementan controles sin efectividad. Es decir, pues nada más lo hice porque así me lo pidió el auditor o porque así dice que lo tengo que implementar, pero no darle un sentido y no medirlo. O sea, creo que cuando no medimos los controles implementados, no tenemos la posibilidad de mejorarlo porque perdemos esa visibilidad pues, del estado actual. Y lo que comentaba al inicio, ¿no? El teatro del cumplimiento, por eso ahí nada más subrayé una parte, ¿no? Que es, pues sí, hago lo que me corresponda, lo que me pida el tema del auditor, pero pues detrás, no tengo todo eso funcional. Eso de pronto pasa que ante las auditorías muestro evidencia o digo que lo estoy cumpliendo en la entrevista de cierta forma, me solicitan evidencia, la doy, pero resulta que por acá la evidencia que estaba proporcionando era de unas pruebas que todavía no lo tengo, pero lo voy a tener. Y bueno, ahí ese es yo lo llamo a veces como un gap, que puede ser un paso de la muerte muy, muy peligroso, porque digo, al final yo creo que lo que más queremos, y lo voy a decir así, poniéndome la cachucha de, digamos, ser el líder de una empresa del sector automotriz, pues yo quiero a toda costa el tema de certificación, ¿no? Y de pronto eso hace que eche algunas mentirillas piadosas, como decimos. Sí, mira, vamos a decir que lo tenemos, de todos modos, sí lo vamos a implementar, pero todavía no lo tenemos. Y entonces ese gap se convierte en algo muy peligroso que si no se gestiona de una forma adecuada, pues es ahí donde pueden suceder las brechas de seguridad, ¿no? El tema de los ciberataques. Entonces, estos serían como el top 3 de, de esos errores comunes que se pueden ver en en el tema de cumplimiento, ¿eh? Fíjate que me hace mucho sentido. En este proyecto que te platicaba, hicimos una plataforma para la gestión documental, que era uno de los puntos que ponías hace rato. Y nos sucedió donde uno de los gerentes que gestionaba gran parte de la documentación de la empresa tuvo un cambio de empresa y entonces entra otra persona a suplir las funciones y quiere de inmediato todos los permisos y responsabilidades que tenía el puesto anterior. Pero nuestra plataforma estaba amarrada al organigrama de la empresa. Entonces, como vía organigrama, esta persona todavía no la movían de puesto, pues obviamente la aplicación no le daba todos los accesos y no le heredaba todas las responsabilidades que tenía el puesto anterior. Entonces, ellos tenían que cumplir con un proceso donde si iban a asignar como un interinato mientras asignaban a alguien, pues tenían que darle como el nombramiento oficial, ¿no? Porque ¿qué pasa si no lo haces? Y esto es un caso real, sin decir nombres, obviamente, de empresas, ¿no? Que a veces cambiamos, o se nos hace muy fácil cambiar las responsabilidades de las personas y no nos damos cuenta que esto conlleva también una herencia de permisos, de procesos, de cumplimiento que se debe de hacer. Entonces, querían como modificar la plataforma para que la plataforma le copiara los permisos de toda la gestión documental, cuando realmente lo correcto era hacer un nombramiento o dar facultades de manera organizacional, cambiar el organigrama y con eso sí ya podías respetar y dar oficialmente la responsabilidad a la nueva persona en el puesto, ¿no? Entonces, Sí. son ejemplos que, como tú dices, si hablamos del teatro, bueno, se puede hacer, pero si al final el proceso no es efectivo, vas a crear brechas de seguridad. Entonces, este es un ejemplo real. Sí, obviamente sin decir nombres de empresas, ¿qué escenarios te han tocado en la vida real con temas de incumplimiento que han provocado problemas de ciberseguridad? Mira, como todo, ¿no? O sea, a veces no nos damos cuenta de que está sucediendo. Una, es como cuando a ti te pasa algo malo, y primero quiero comenzar con esto, ¿no? Cuando a ti te pasa o a nosotros nos pasa algo malo,
de pronto lo que queremos o como actuamos es que nadie sepa qué me pasó. Pues, por mi imagen, por mi reputación. Y pues eso se vale. En las organizaciones es igual. Aunque ahorita estamos aquí reunidos, diferentes personas que están liderando el área de TI, quizá a alguno de los que estemos por acá les ha llegado a pasar que han tenido algún ciberataque. Algunos lo pueden controlar, algunos no. Pero lo voy a dejar muy abierto y es que nosotros hemos apoyado, y voy a hablar de una en particular, atendimos un caso de ransomware de un proveedor Tier 2, que esa planta quedó paralizada por 3 días. En 3 días, los equipos de los servicios críticos estaban inoperables por el ransomware. Este, Al inicio tenían la idea de pagar, porque ya cuando tú estás en un escenario de ese tipo, créanme que te gana tanto la presión que dices, no, pues le pago. Oye, pero si le pagas, este, si le pagas, ¿realmente te va a dar la información? O sea, si ya nos metió un primer gol, ¿por qué debemos de seguir confiando en ese ciberatacante, no? Lo estaríamos incentivando. Y entonces, pues bueno, ¿en qué derivó ese ciberataque? Generó el tema de cumplimiento con entregas. Sabemos que ya se tienen ciertos pedidos, o sea, ciertas órdenes para poder hacer todo el proceso o gestión de los envíos, de la preparación del embalaje, de etc., etc. Hubo multas y un proceso de recertificación acelerado. O sea, esto es porque, oye, ¿cómo que sufriste un ciberataque? A ver, vamos a revisar por qué pasó, vamos a hacer una recertificación. Híjole, o sea, eso es complicado porque una, pues ya te afectó toda tu operación interna y dos, también tu nombre está en juego porque te afecta, o sea, además de que ya te multan y todo eso, te afecta a nivel de reputación. Y luego si de pronto las OEMs te contratan o contratan a estas empresas que, que al final producen cierta pieza específica y se dice que pues ya ha sufrido un ciberataque, no me dejarán mentir, pero pierde mucha confianza, ¿no? Y entonces, híjole, pues eso es algo, ¿no? El origen de ese ciberataque fue por un usuario con privilegios excesivos y que no tenía implementado múltiple factor de autenticación. Y entonces, si nos damos cuenta, o sea, analizamos todo el caso, todo el caso, pero resumiéndolo a estos dos controles básicos, que estamos hablando de privilegios excesivos por una parte y por otra parte de que no tenían controles multifactor, o sea, de autenticación multifactor, pudieron haberlos evitado. Y son controles básicos, ¿eh? O sea, no es algo complejo, digámoslo. Entonces fue un caso contundente de cómo un incidente digital impacta directamente en el flujo físico del negocio. Fíjate que incluso a nosotros también nos tocó un escenario donde la empresa tenía respaldos en cinta y el día que el site colapsó, intentaron recuperar los respaldos y no pudieron, que era uno de los puntos que veíamos en las slides anterior, ¿no? O sea, está bien crear respaldos, pero si no los pruebas, el día que los necesitas te das cuenta de que no funcionan. Eso nos sucedió con un proveedor que colapsó su site. Y también yo siento que también hay cierto desconocimiento a veces en la industria de cómo manejar el tema de la nube. Nosotros hemos hecho plataformas para el sector automotriz, para empresas transnacionales como Pirelli, como una de las aceleras más grandes del mundo que se llama Nucor. Y hemos hecho cosas bastante interesantes en la nube, incluso también con bancos, etcétera. Y metemos estos mecanismos del doble factor de autenticación, que tengas desde tu celular un factor adicional, eh, pruebas de penetración, redes privadas entre la nube y la infraestructura de la empresa, de manera que la información siga estando disponible fuera de oficina,
pero solamente a los perfiles adecuados con los permisos adecuados, que era lo que mencionabas ahorita, ¿no? Sin sobrecargar a los permisos necesarios para no tener casos de ransomware, etcétera, ¿no? Entonces yo siento que también hay un poquito de desconocimiento de cómo gestionar la ciberseguridad en la nube, y se cierra mucho el sector automotriz a la red local, a la parte on-premise, y vienen los lineamientos de corporativo, ¿no? Donde ya no te dejan salir de Internet cuando hay muchos mecanismos muy seguros para proteger la información. Entonces, bueno, ese es un tema obviamente en el que tendrá que ir evolucionando un poquito la industria automotriz, pero sin duda deben de implementar controles y estrategias indispensables dentro de las plantas de manufactura. Deben de lograr coexistir la operación y la tecnología. ¿Ahí qué recomendaciones les podemos hacer para precisamente esta coexistencia entre la operación y la tecnología y los mecanismos de seguridad, hablando en los temas de los procesos sensibles de la empresa? Sí, tocaste también una fibra sensible en el sentido de, a diferencia de una empresa normal, digamos, de tecnologías de la información o, o de cualquier otro negocio, las empresas del sector automotriz tienden a implementar dispositivos OT, aparte de los de IT. ¿Qué son los OT? Operation Technology, o sea, la tecnología que me ayuda a mantener una operación. Y luego de pronto esos dispositivos pues se comunican por radiofrecuencia, hay algunos que son infrarrojos, etcétera. Son sensores, ¿no? Son sensores que están también interconectados dentro de una red automotriz. Y aquí creo que es lo relevante y lo que acabas de compartir, o la pregunta que me acabas de hacer, ¿no? ¿Cómo complemento, o sea, ese tema de la tecnología con el tema de operaciones, con la operación? Eh, por acá, yo quisiera compartirles como algunos controles que pueden ser muy efectivos para el tema de su producción, ¿no? Y desde mi experiencia, yo les podría decir que el tema de segmentación de los equipos OT y de los equipos IT, no, mi recomendación es que no coexistan o no tengan algo que ver entre las mismas redes. Por ejemplo, que un sensor, si de pronto yo tengo acceso a algún sensor inalámbrico por el Wi-Fi y me voy a conectar a ver los indicadores, el tablero de medición, etcétera, la producción, debe de estar aislado a lo de tecnologías de la información y viceversa, ¿eh? Porque si un ciberatacante llega a entrar a mi red interna y empieza por los equipos de cómputo, pues en algún punto va a encontrarse esos dispositivos OT y entonces eso pues eso eleva el riesgo, ¿no? Mucho, mucho más. Em, que se puedan estar monitoreando esos sense points que nosotros consideramos críticos. En, en una organización también del sector automotriz, resultó ser que tenían aún equipos con un sistema operativo Windows, ya viejito, para no decir versiones. Y bueno, a través de ese Windows ya obsoleto, fue que sufrió un ciberataque. No digo, oye, pues ya no tengas esos equipos, porque a veces se entiende que hay sistemas legacy o legados que de pronto es muy complicado cambiarlos porque paro la operación por hacer ajustes y se entiende. Pero si ya sé que no los puedo cambiar, se convierten en activos críticos. Entonces, una responsabilidad es el monitoreo de esas máquinas, ¿no? Sí o sí, el tema de las políticas de USB que, que las restrinjan, que no se puedan conectar, y sobre todo un inventario de activos. O sea, esto viene a potencializar, ¿no? Como lo puedan llevar. Algunos tendrán herramientas muy avanzadas y algunos tendrán algún Excel, pero bien actualizado, y eso es efectivo. Entonces, aquí, digamos que estos son como los controles que a mi criterio han demostrado ser más efectivos dentro de los entornos de manufactura y la parte del sector automotriz. Fíjate que está muy interesante porque
Ya hablamos de qué es IATF, hablamos de TISAX, hablamos de ISO, hablamos de los principales problemas de la industria. Y esta es como la guía de, independientemente de las certificaciones, estos son los controles efectivos que tienes que implementar de ya. Independientemente del cumplimiento y de las auditorías, estos 4 puntos, digamos, son esenciales y son básicos para todas las empresas, incluso ya no hablamos nada más del sector automotriz. Cualquier proceso de manufactura debería de cumplir con estos controles esenciales. Pero entonces, si ya nos brincamos a un tema, ahora sí de certificación, de cumplimiento, digo, es irreal pensar que en 3 meses ya vamos a estar en cumplimiento, ¿no? Digo, nuestra experiencia, que vamos ahorita por nuestra segundo modelo de certificación en temas de calidad, son procesos que nos han llevado entre 6, este último nos va a llevar 10 meses, prácticamente es un ISO todavía más robusto. Sí, Entonces, sabemos por experiencia que el tema de cumplimiento y certificación no es un tema rápido. Estos son los puntos esenciales. Pero si nos vamos ahora sí en un escenario donde yo ya cumplí con lo esencial y ahora sí busco la certificación, ¿cuál sería el roadmap? Algo realista, algo entre 6, 12 meses que le pueda exigir yo al área de TI para que se alinee con IATF, con TISAX y con el ISO 27001. ¿Cuál debería de ser el camino? creo que este slide lo va a transmitir muy directo, porque luego se cree que justo como lo comentaste, ¿no? Oye, pues en 3 meses ya tengo que certificarme, híjole. Eh, o lo que pasa, ya estamos finales de noviembre, inicios de diciembre, y también se vale, ¿no? Oye, pues es que, ¿qué crees? Que me falta el checklist y del checklist tengo que, me faltó el tema de capacitación. Y entonces, pues bueno, ya entramos a la parte de capacitación. Se vale. Nada más esto hay que tenerlo siempre gestionado, o sea, hay que tenerlo dimensionado. Hacer un correcto dimensionamiento creo que va a ayudar a que cuando las empresas quieran certificarse, justamente logren el objetivo en tiempo y forma, y si hay alguna complicación la puedan atender pues de una manera natural. A mi criterio, y también por la experiencia que hemos tenido en la participación cuando realizamos los pen test, cuando les ayudamos con temas de consultivos, fungiendo como auditores, pero también apoyándolos en la parte consultiva, es que sí o sí los primeros meses se deben de usar para hacer una evaluación de madurez. ¿Cómo me encuentro? ¿Qué es lo que actualmente tengo implementado y qué me falta de implementar? Con eso me va a permitir priorizar lo que yo necesite realizar, ¿no? Y lo voy a priorizar según el impacto en la operación, porque para eso tuve que hacer análisis de riesgos. Eso en los primeros 2 meses. Después, digamos, como una segunda fase o etapa, tengo que comenzar a implementar controles mínimos, como pueden ser temas de acceso, respaldos, periódicos, inventarios de activos, la parte de segmentación, la parte de hardening, que también le decimos endurecimiento, que es, pues oye, resulta que este servidor por ahí tiene estas versiones que son débiles o desde el exterior, haciendo las pruebas de pentest externo, identificamos que a través de tu portal se puede acceder a algún servidor específico y ese servidor es el ERP, etcétera, ¿no? Y ese servidor ERP se conecta con tu red interna, o sea, de ahí derivan muchas cosas dentro de esa segunda etapa que son de los meses del 3 al 6. Y ya del 6 en adelante, creo que si ya analicé, ya evalué cómo me encuentro, ya implementé controles mínimos, pues ahora sí me voy a la parte documental. Oye, pues en la operación tú estás realizando la actividad de cierta forma. Ah, bueno, pues entonces ahora formalizo un documento que así lo especifique y aprovecho para identificar si hay áreas de mejora. Si las hay, así lo documento y cambio mi proceso.
y obviamente paso por un proceso de aprobación, ¿no? El tema de capacitación, ese sí no lo podemos dejar pasar. Ahí es donde justo es uno de nuestros fuertes, porque fíjate cómo está tan padre ese ejercicio, porque hemos capacitado en un día a más de 150 personas de una planta justo del sector automotriz, ¿no? Y era personal administrativo, no era personal técnico. Y eso está padre porque al menos siembras o dejas tu granito de arena respecto a cuáles son esas buenas prácticas para proteger información. Y no dejar de lado el tema de las auditorías internas, que también es un tema de regulación o de cumplimiento, y esto nos va a permitir estar preparados para una certificación, ¿no? Eh, Aquí lo importante es evitar el error de querer hacer todo de golpe, porque recordemos que la madurez se va construyendo pues paso por paso, ¿no? Eso es a lo que después le llamamos la postura de seguridad. Entonces, creo que con eso podría yo redondear con este slide que están viendo ahorita acá en pantalla y que se vuelve relevante, ¿no? En la cuestión de tiempos, porque de pronto no es algo, sí, pues vamos a certificarnos, sí, ahorita en 3 meses queda, híjole, no digo que no se pueda, pero imagínense cómo vamos a andar, ¿no? Yo creo que vamos a andar ahí corriendo. Fíjate que está muy interesante el slide. Nosotros que hemos hecho también algunas certificaciones, prácticamente coincide con las fases que tú nos mencionas. Y obviamente sí, el tiempo es variable dependiendo del tamaño de la organización y sobre todo de los gaps que tengas entre tu situación actual y la deseada. Ahí está la diferencia de tiempo. Pero sin embargo es un proceso que no es inmediato. Y para mí la parte clave en temas de que yo pueda decir, estos procesos llegaron para quedarse, sin duda es para mí el área de mejora continua, que está evaluando el cumplimiento y que está haciendo ese fine tuning de los procesos. Si como empresa logramos que esa área o esa parte de mejora continua, esos procesos, se queden en la organización, es cuando yo puedo decir ya estamos del otro lado, ¿no? Ya podemos decir que realmente adoptamos las mejores prácticas. Sí. Entonces, eso para mí es un punto clave y hemos pasado sin duda por todo este esquema que nos mencionas. A mí me hace muchísimo sentido. Y ya dentro de las últimas preguntas que tengo aquí a la mano, Pablo, para que preparé para la sesión, hablando de los participantes, obviamente, ¿qué recomendaciones clave le darías a los líderes para que mejoren su ciberseguridad? Independientemente de la certificación con o sin, hay recomendaciones clave que todos debemos de seguir. Ya hablamos un poquito ahorita de estos 4 puntos que son inmediatos, pero hablando de una visión estratégica, si tú llegaras a una empresa con un encargado de tecnología o con un encargado de la parte operativa, ¿qué indicaciones podrías darle o qué semilla podrías dejarle, así como dijiste ahorita, de sembrar una semilla, para que ellos puedan evitar los riesgos, que no comprometan entregas, que no comprometan operación o que no provoquen alguna multa? ¿Cuáles son esas recomendaciones clave? Si, si me permites, igual les compartí nuevamente un slide, pero paso número 1, hacer una evaluación. O sea, yo así lo podría compartir, ¿no? Mi recomendación es iniciar una evaluación inmediatamente. Una evaluación real, no un típico checklist, ¿no? De si tengo o no lo tengo, es porque luego eso a veces nos puede sesgar, nos puede llegar no puede llegar a no ser tan efectivo, un simple checklist. Entonces, necesitamos más bien un diagnóstico serio que conecte la parte de calidad, seguridad y continuidad. Cuando una empresa ve sus riesgos en términos operativos, es decir, ¿qué pasa si tengo un paro de línea? ¿Qué pasa si me llegan a multar? ¿Qué pasa si tengo pérdidas de algún cliente y resulta que ese cliente es el que me da la mayor capacidad de operación o de trabajo, flujo, etcétera? La toma de decisiones cambia drásticamente, o sea, cambia por completo.
y dejamos de estar siendo reactivos. O sea, cuando hacemos este tipo de diagnósticos, estamos siendo, em, cuando no los hacemos, nos hacemos más bomberos. Así a veces lo digo yo, ¿no? Porque un bombero solamente le hablan cuando hay fuego. Y eso no queremos, no queremos de pronto eso, sino queremos adoptar una cultura de prevención, en donde me sale uno más barato prevenir, estoy preparado para atender incidentes que vayan surgiendo o que surjan, y me permite reaccionar lo antes posible ante la materialización de algún riesgo tecnológico, ¿no? Y quiero cerrar con esto, porque aquí al final la ciberseguridad debe ser vista como un requisito de negocio, no un tema tecnológico, porque de pronto eso lo confundimos. O sea, el hecho de que, oye, pues tienes que implementar este control en la parte de tecnologías de la información, ¿no? Casi muchas cosas caen de ese lado por la naturaleza del área. Pero creo que si vemos todo el fondo, o sea, si no nos quedamos en la primera capa, si nos vamos a la última, y que la última me refiero al negocio, es ver cómo lo que estoy haciendo en la parte tecnológica ayuda al negocio a estar operando. Si lo logramos ver con esa visión, em, creo que esto puede fluir mucho más rápido y pueden controlar o pueden, mejor dicho, tener una mejor implementación de sus controles alineados a IATF, alineados a TISAX, alineados a ISO 27, conociendo este origen, ¿no? Que de pronto a veces se nos olvida. Fíjate que ahorita dijiste algo muy interesante en temas de cumplimiento. Platicaba yo hace un par de semanas con una empresa que se dedica a la programación de PLCs y me platicaban un poquito de cómo están usando ahorita herramientas de inteligencia artificial para generar la documentación que le exigen sus clientes. Y me llamó la atención porque hay que tener cuidado, ¿no? De hecho, está bien que usen herramientas de IA, está bien que les agilicen la captura, la documentación, pero luego hay ciertos modelos que por default, todo lo que tú les alimentas de información se convierte en información pública que alimenta esa base de datos de conocimiento de los LLMs como Gemini, ChatGPT, etc. Entonces, al final es un riesgo de confidencialidad porque está subiendo información privada de tus clientes, de tu organización, por no configurar apropiadamente una herramienta de inteligencia artificial. Y como estos casos puede haber varios, ¿eh? ¿Hacia dónde va el futuro en temas de ciberseguridad? Yo veo que hay nuevos retos ahorita con las herramientas de IA y su integración de IoT y con temas de robótica que también vienen ya muy fuertes para todos los procesos de manufactura. ¿Hacia dónde va todo este tema de ciberseguridad, de cumplimiento? ¿Cómo pinta el futuro y los cambios que vienen en la industria? Sí, fíjate, antes de contestar esa pregunta, un caso muy común que se dio los ataques de cero clic, igual no voy a ahondar mucho, pero tienen que ver con el uso o el aprovechamiento de herramientas de inteligencia artificial. ¿Qué pasaba? Que una organización ya implementaba la parte de inteligencia artificial en sus tenant, en sus correos electrónicos, el Copilot, el ChatGPT, etcétera, el Gemini, pero como no lo hacían de una manera adecuada y con los controles en la parte de inteligencia artificial, que ahí pues uno de los expertos también es Ricardo Medrano en ese sentido. Lo que pasaba es que no lo configuraban de manera adecuada y empezaban a extraer información de una empresa que tuviera implementada inteligencia artificial y podrían pensar, oye, pero ¿cómo le hacían? Bueno, como saben, el Copilot, el Gemini nos ayudan muy bien, por ejemplo, hablando de Microsoft, en los correos electrónicos, ¿no? Tan es así que nos ayudan incluso a darme un resumen del correo, a darme un resumen de lo que va a tratar
de acuerdo a los objetivos que venga en el meeting, la agenda y todo eso. Entonces tiene el acceso, es un acceso muy permisivo. Y de pronto si eso no lo controlamos con configuraciones que pudieran parecer pues como simples, pues resulta que un ciberatacante podría mandar un correo con algún prompt y que esa inteligencia artificial que estaba leyendo la bandeja de entrada del correo interpretara el prompt y como resultado le diera información del negocio, de la organización que tenía implementada esa herramienta. Y aquí como todo, ¿eh? O sea, no estoy compartiendo el hecho de que no lo usen, sino por el contrario, es una herramienta que nos ayuda a potenciar y a automatizar muchas tareas que de pronto nos llevan horas. Simplemente que creo que hay que hacerlo con pasos seguros, con apoyo de empresas como Inceptio que ya tengan experiencia en ese sentido. Y entonces, bajo este criterio y bajo este contexto que yo les acabo de compartir, me voy a tomar la libertad ahora sí de entrar en materia en la pregunta de Ricardo, que es, oye, pues el panorama, ¿tú cómo lo ves? En la parte también de automotriz, de tecnologías, de inteligencia artificial. Em, lo veo con mayor cantidad de ciberataques, sin duda. Creo que por ahí les compartí un slide de cómo se vuelve crítico. Si no, por acá lo vuelvo a compartir. Pero es algo que no podemos nosotros perder de vista. O sea, sí o sí tenemos que tener presente de que los ciberatacantes están siempre al acecho, incremento en la parte de ciberataques, incremento o hay un porcentaje existente de empresas que son afectadas por ransomware en el tema de manufactura. Cuando ya una empresa de este sector recibe un ataque, no crean que es casualidad, significa que es un ataque dirigido. Cuando son ataques dirigidos, quiere decir que ya nos estudiaron, que ya estudiaron a qué se dedica la empresa, quiénes son sus proveedores, quiénes son sus clientes, cómo es su cadena de producción, etcétera. Y bueno, como hacen tal investigación, de pronto, si tú quieres tratar de entrar por digamos, a un fraccionamiento que está súper cercado y todo eso, de pronto ellos lo piensan de esa manera. Oye, pues es que esta empresa sí está bien robusta o al menos tiene todos los controles esenciales, básicos, medios, incluso tiene unos avanzados, se me va a complicar realizarle un ciberataque. Pero como ellos piensan de pronto es, oye, ¿y qué tal si yo mejor no lo ataco a él, sino ataco a alguien que trabaje con esa empresa? Entonces eso es Así lo que es. lo vuelve relevante, que es justo, y a mí me da mucho gusto siempre tener charlas con Ricardo, porque ellos hacen también un esfuerzo muy bueno en tener certificaciones y esto aumenta la postura de las organizaciones con las que empezamos a interactuar. En mi caso, nuestra gente está certificada para realizar pen test, justamente, que eso es nuestro core, para capacitar a la gente. Y yo eso es como un poco de lo que veo como en el panorama de ciberataques en la industria, además de la automotriz y de manufactura. Creo que todas las industrias hoy día no se escapan, pero sí haciendo siempre hincapié en el tema de cuando veamos calidad, cuando escuchemos IATF, hay que estar presente en la parte de seguridad y de continuidad de negocio. O sea, creo que si eso siempre lo estamos pensando, a la hora de que voltemos a implementar controles de este tipo, nos van a permitir ser efectivos. Este, y no sé si alguien esté en desacuerdo o de acuerdo, ahí háganmelo saber a través de algún comentario, de alguna pregunta con toda confianza. Eso es lo que, en mi opinión, Richard, considero que es como el panorama. Bien, muchas gracias, Pablo. Fíjate que me hiciste acordarme de un proyecto en el que nos contrataron
modernizar aplicaciones que habían hecho hace 10, 15 años, donde obviamente el concepto del ransomware, los ciberataques, no era algo tan Tan vivo común. como ahorita. Y te encuentras con aplicativos y sistemas de hace 10, 15 años. La verdad es que ninguno ya cumple con los estándares de OWASP o todas las prácticas de ciberseguridad que existen hoy en día. Entonces, toda empresa que tiene por ahí legacies, que tiene sistemas viejos, antiguos, trae ahí un riesgo si no se moderniza, ¿no? Entonces, sin duda, creo que este slide y este futuro del incremento de ciberataques y fortalecer la proveeduría para que no sea una brecha más de seguridad, sin duda creo que es un tema muy importante. Pues bueno, de mi parte es todo, Pablo. Yo más bien aquí abriría el espacio a las preguntas y las respuestas. Tienen aquí en el Teams esta opción de PIR, donde pueden escribirnos una pregunta y con gusto ahorita la vamos leyendo y vamos dándole forma a las respuestas que pueda tener la audiencia. Por ahí tenemos ahí ya cerca de 20 participantes y con todo gusto si alguien tiene alguna duda, estamos precisamente en este tema de la sección de preguntas y respuestas. Adelante. Con confianza. Esperemos que sí surjan algunas inquietudes, algunas preguntas, porque yo creo que, y algo que yo siempre comparto como una analogía, dejemos de ser las manzanas bajas. Lo que pasa en ocasiones, o sea, la mayor cantidad de ciberataques, me atrevo a decir que más del 90 y tantos por ciento, son ataques genéricos. Son ataques que de pronto, eh, si cae el eslabón más débil, pues de ahí aprovecho la brecha, ¿no? Y entonces yo lo que hago ahorita en lo que nos escriben alguna preguntita o duda es invitarlos a que no seamos de esas manzanas bajas, es decir, de ese fruto al que cualquier persona puede tener acceso, a que cualquier ciberatacante, al identificar que tenemos controles nulos en la parte de seguridad, pues de pronto quieran aprovecharse de eso, ¿no? Entonces, creo que si adoptamos esa filosofía y de pronto dejo de convertirme en esos, digamos, como manzanas bajas, elevo mi postura de seguridad y siguiendo la analogía, va a ser más complicado que alguien tome esa manzana del árbol. Para poder hacerlo necesitaría otras herramientas y esas herramientas pues me van a requerir inversión y entonces quizá de pronto el ciberatacante pierda interés. El hecho es de que tengamos esa, pues sí, esa visión de dejar de ser frutos bajos y de seguro se preguntarán, oye Pablo, pues ¿cómo puedo hacer, cómo puedo dejar de ser un fruto bajo, una manzana baja? Pues fácil o sencillo. Lo primero que tengo que hacer es hacer una evaluación, un diagnóstico. Con ese diagnóstico, pues voy a saber qué tal ando y si tengo por ahí alguna alarma, algún foco rojo se encendió, pues luego observarlo y atenderlo. O sea, eso creo que ese sería el camino a seguir. Quería comentar eso, quizá antes de que alguien nos pueda compartir alguna pregunta, quizá todo quedó claro, también se vale, pero aquí está el foro abierto. Perfecto, muchísimas gracias, Pablo. Igual yo también agrego un par de comentarios por si mientras alguien escribe aquí en la sección de preguntas y respuestas. Vamos a compartir en redes sociales, en YouTube y en varios canales la charla. Para quienes no nos pudieron acompañar desde un inicio, hablamos mucho acerca de qué es IATF, T6, qué es el ISO 27000, cómo interactúan entre ellos, cuáles son las recomendaciones de implementación, el roadmap para lograr la certificación, los puntos indispensables que tenemos que tener o implementar independientemente de las certificaciones, cuáles son los puntos que de inmediato hay que lanzar un cumplimiento,
cuáles son los errores más comunes en las auditorías. En fin, creo que estuvo bastante nutrida la charla, Pablo, de muy buen contenido. Te agradezco mucho el espacio y la aportación. Y pues bueno, no hay ninguna pregunta-respuesta. Yo creo que con esto prácticamente cerramos, Brenda. No sé si hay algún tema adicional que quieras que toquemos antes de cerrar la charla. Gracias, Ricardo. Pues gracias a todos. Les vamos a estar haciendo llegar un link para que puedan reservar una sesión para una simulación de auditoría IATF 1649. Me parece que por aquí nos están compartiendo una pregunta. Más bien, si no me equivoco, soy yo, que les puse ahí Ah, como un ok. tema de debate. Ok, Al día de muy hoy, bien. ¿crees que sea posible que tu empresa reaccione a un ciberataque? Entonces ahí para que cada quien lo analice internamente. Fíjate que tenemos también otra pregunta. Dice, ¿qué tan viable es tener un sistema único de protección? Es decir, por presupuesto, ¿se recomienda tener diferentes herramientas? Esa es muy buena pregunta, porque hay muchos aspectos que cuidar en el tema de seguridad. Bien lo decías, ¿no? Comienza desde la puerta de acceso. Entonces, esta pregunta es buena. ¿Podemos hablar de un sistema único de protección o realmente tenemos que contemplar que no hay una bala de plata por aquí que nos solucione todos los temas? Sí, yo creo, Richard, que más allá de hablar de un sistema o varios, luego lo que se convierte en el verdadero reto es que, digamos, ya tengo el Lamborghini, pero pues resulta que no me explicaron que los cambios son al volante, y que se prende de otra manera y que los frenos reaccionan al más mínimo, contacto con el pedal. Eh, de pronto lo que pasa en las herramientas es algo similar, que ya la tengo, tengo la sensación, porque esa es la realidad, de que ya estoy protegido por tener un firewall, em, por tener un anti-malware, pero resulta que no están habilitados los controles de seguridad o que están por defecto. Y entonces creo que ahí radica la importancia en poder customizar, en nosotros personalizar y hacer que se cumplan nuestras políticas apoyados de la parte tecnológica, independientemente del número de sistemas o de herramientas que yo pueda usar para el tema de seguridad, para la parte de control documental. Creo que eso es algo que se convierte en algo relevante, ¿no? Fíjate que por aquí también hay otra pregunta, Pablo, muy buena. ¿Cómo concientizar al director de invertir presupuesto en el área de ciberseguridad, sobre todo para los responsables de TI y que están en temas de pymes, Tier 1, Tier 2, etcétera? Sí es difícil conseguir luego presupuesto para estos temas, ¿no? ¿Cómo Sí, podríamos lograr ese convencimiento según tu experiencia, Pablo? sí, justo, y creo que es algo de lo que en algún momento estábamos platicando, Richard, que te decía, mira, aparte de lo que hacemos, nuestro trabajo es ser los traductores. Y creo que de cualquier área directiva o de cualquier líder o responsable de algún área. ¿Y a qué me refiero con un traductor? Que de pronto si yo le digo a algún jefe o al dueño del negocio, en el caso de una pyme, al socio o a mi director, etc., etc., de pronto yo puedo compartirle la información como datos. Y para el dueño del negocio o para el líder puede ser que no haga sentido. Y entonces acá, la parte esencial que yo recomendaría para concientizar eh, a un C-level, digamos a un director, es hablándole el idioma de riesgos. Porque al hablar de riesgos, yo puedo transpolar todo lo que está sucediendo en la parte tecnológica a un riesgo alto, si así es que indica mi análisis de riesgos. Pero ese riesgo, mapearlo con el impacto al negocio. Y entonces esto es algo mucho más fácil de platicarle a mi jefe directo o al director
de TI o cualquier director, al dueño de la empresa. Que si le digo, oye, tengo el riesgo alto de sufrir un ciberataque porque nuestro ERP está expuesto en Internet y tiene credenciales por defecto y aparte de eso tiene un sistema operativo obsoleto. Ok, pues el tema de las credenciales se puede cubrir, pero el tema del sistema operativo obsoleto tengo que invertir. Y entonces ahí es donde tenemos que entrar con la parte de concientización y sí convencimiento de operar, o dejar de operar me sale en tanta cantidad de lana. O sea, a veces ese es también el lenguaje, no riesgos y tema económico. Dejar de operar se traduce en una pérdida económica de tantos miles. Y si, en cambio, si también si invertimos en el update del hardware que es necesario porque es un riesgo, o sea, eso estamos operándolo. Actualmente la gente puede acceder desde Internet, pero el riesgo es que ya es un sistema operativo obsoleto. Si yo hago o atiendo ese riesgo, me salen 3 pesos por mencionar un número, perdón, me salen 3 pesos y si dejo de operar, me salen 10 pesos. Este, eso, esa es nuestro deber, o digamos el C-level a nivel de direcciones o de gerencias, de pronto eso es lo que debemos de transmitir, esos riesgos, pero enfocados a negocio. Justo es lo que platicábamos antes, porque si yo lo enfoco como una necesidad de un área, creo que no lo estamos viendo completamente. O sea, estamos un poco sesgados ahí en la visión. Necesitamos ver todo el negocio, analizar ese riesgo y así transmitirlo a los tomadores de decisiones para que esto, y no quiera decir que es un tema de convencimiento o de que estamos vendiendo bien la idea, etc. Ahí le estamos compartiendo tal cual ahora sí la idea. Y entonces le estamos haciendo ver cuáles son esos riesgos del negocio, porque así es como, digamos, el lenguaje que habla el dueño del negocio o cualquier otro director. Espero no haberme extendido mucho en esa respuesta, pero aplica para pymes, aplica para medianas y grandes empresas, ¿eh? O sea, es Sí, hablarle a nivel de negocio. sí, fíjate que yo complemento un poquito. Hace como mes y medio tuvimos una conferencia con un cliente que les hackearon una cuenta de correo y la utilizaron para enviar spam. Entonces los servidores de spam ya lo pusieron en la lista negra del envío de correos, de manera que la organización dejó de enviar y recibir correos porque ya estaban en lista negra. Y sacarlos de lista negra de spam es muy complicado. Entonces, pareciera algo trivial, pero que una empresa deje de recibir y enviar correos trae temas comerciales, de operativos, de notificación con clientes, de entregas, etcétera, ¿no? Entonces, parecía un tema bien sencillo y se complica porque bloquea un canal de comunicación muy importante a nivel empresarial. Entonces, en este tema de los riesgos que hablas, en cuestión de venta, porque digamos que como encargados de TI le tenemos que vender esta inversión a esta dirección, sí hay que crear este sentimiento de riesgo y parte de cómo priorizarlo y qué importancia tiene, sí es cuantificar, tratar de cuantificar en la medida de lo posible la posibilidad de un ataque. Alguna vez haciendo un sistema de WMS para una empresa de logística en Querétaro, me hacían esa pregunta: ¿cuánto me cuesta a mí dejar de operar? Es que me dicen que no sé, que no hay manera de saberlo. Sí, sí hay manera. Entre lo que dejas de producir, los sueldos que pagas para la producción, los gastos directos e indirectos de la operación, y lo que dejas de vender por parar la producción, sin duda se puede cuantificar. No es que los encargados de TI tengan esa data, pero alguien en la empresa lo tiene. Entonces se pueden acercar a esas áreas para cuantificar el riesgo en términos de flujo, y creo que es una muy buena opción para lograr el convencimiento, ¿no? Porque cuando ese riesgo sucede, esos números se hacen realidad. Lo que tienes que seguir pagando de nóminas, de operación, de gastos directos, indirectos, lo que dejas de vender, todo eso al final se refleja en la contabilidad, ¿no? Entonces creo que es un buen punto para Sí. poder cuantificar los riesgos. Yo les recomendaría a los encargados de las áreas
que traten de cuantificar a un nivel macro y si es posible detallado los costos del riesgo. Y creo que puede ser una buena herramienta para convencer a alta dirección en la inversión, porque al final es una inversión, todo el tema de ciberseguridad. Sí, y paréntesis, no mencionamos la parte del impacto, solamente nos fuimos a impacto económico, pero recordar que también está en juego el nombre de la marca, o sea, el impacto reputacional, ¿no? Que eso ya es otra cosa, y con eso el tema de multas, etc., etc. Exacto, sí, así es. También la reputación tiene un costo comercial muy elevado. Bien, pues Claro, creo que de momento son todas las preguntas que tenemos en el foro. Les agradecemos el tiempo. La verdad fue una charla muy interesante y con gusto, obviamente, estamos a su disposición. Brenda ya está lanzando la encuesta de satisfacción para que nos ayuden a contestarla. Igual todos los comentarios sobre la charla, todo el feedback objetivo es muy bienvenido. Vamos a seguir abriendo espacios para conversar acerca de estos temas que son muy especializados o requieren un grado de conocimiento muy especializado, pero que sin duda son de gran importancia dentro de las industrias. Entonces, pues de nuestra parte es todo. Adelante, Brenda, procedemos con el cierre de la sesión. Gracias, Ricardo. Pues bueno, aquí agradecería a todos los participantes que nos puedan por aquí regalar sus comentarios acerca de la evaluación de este evento. Y también en el chat les dejé el link de la auditoría que les estaba comentando. Es una simulación para que ustedes también puedan evaluar cómo están respecto al tema de IATF relacionado con el 16949. Aquí se les está dejando el link. Es una simulación de auditoría totalmente gratis. De igual manera, se les estará enviando este link por correo. Muchas gracias a todos y pues bueno, cerramos este evento. Muchísimas gracias a todos. Y Pablo, también muchísimas gracias, como siempre. Un gusto charlar. siempre es un gusto, Hasta Richard, luego. coincidir. Que estén bien, hasta luego.